Ogni anno questa liturgia Esta liturgia suscita cada suscita in año noi en nosotros un atteggiamento di stupore. un sentimiento de asombro. Passiamo dalla gioia di Pasamos de accogliere la Gesù alegría que supone che entra in acoger a Jesús que Gerusalemme entra en Jerusalén al dolore di al vederlo dolor de condannato a verlo morte e condenado a muerte crocifisso. y crucificado. È un atteggiamento interiore Es un che ci sentimiento accompagnerà interior in que tutta nos la settimana acompañará toda santa. la Semana Santa. Entriamo dunque Entramos in entonces questo en stupore. este estupor. Da subito Gesù Jesús nos si sorprende desde el stupisce. primer momento. La sua gente lo Su accoglie con gente lo solennità, acoge con ma solemnidad, lui entra in pero Él Gerusalemme entra en su un Jerusalén umile puledro. sobre un humilde burrito. La sua gente attende La per gente Pasqua il espera para la liberatore Pascua potente, al libertador ma poderoso, Gesù viene per pero compiere Jesús la viene Pasqua para con il suo cumplir la sacrificio. Pascua con su sacrificio. La sua gente Su si gente aspetta di espera celebrar la victoria sui sobre romani los romanos con con la la spada. espada, Ma Gesù pero viene a Jesús viene a celebrar la victoria de con la croce. Dios con la cruz. Che cosa ¿Qué le accade sucedió a a quella aquella gente che in que en pochi pocos giorni días pasó de dall'ossannare aclamar Gesù con hosanas a a Jesús gridare a gritar, crucifígelo? crucifícalo? Cosa è successo? ¿Qué pasó? Quelle persone En realidad, seguivano aquellas più personas un'immagine seguían más del una Messia imagen del Mesías che non que il al Messia. Mesías real. Seguivano un'immagine, Seguían la imagen, non il Messia. no al verdadero Mesías. Ammiravano Gesù, Admiraban a ma Jesús, non erano pronte a pero no lasciarsi estaban dispuestas a stupire. dejarse sorprender por Lo Él. stupore è diverso El asombro es dall'ammirazione. distinto de la simple admiración. L'ammirazione può La essere admiración puede mondana ser mundana, perché ricerca i propri porque busca los gusti, le gustos y proprie las attese. expectativas de cada uno. Lo stupore En cambio, invece el asombro rimane permanece aperto abierto al otro, alla sua novità. a su novedad. Anche oggi También hoy tanti ammirano hay Gesù. muchos que admiran a Jesús Ha parlato bene, porque habló bien, amato, porque perdonato. amó y perdonó, Il suo esempio ha porque su cambiato ejemplo la cambió storia, la historia, e così via. y así Lo lo admiran, ma la loro vita non pero sus cambia, vidas no cambian, perché ammirare Gesù porque non admirar a basta. Jesús no es suficiente. Occorre seguirlo Es necesario sulla sua seguir via, su camino, lasciarsi dejarse mettere cuestionar in por Él, discussione da Lui, passare pasar de la dall'ammirazione admiración allo stupore. al asombro. E che cosa maggiormente stupisce del ¿Y Signore qué es nella lo que sua más Pasqua? sorprende del Señor y de su Pascua? Il fatto che El Lui hecho de que giunge alla Él llegue a la gloria gloria per por la el via camino de la humillación. dell'umiliazione. Egli Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Jesús, en cambio, nos dice San Pablo, se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. Y esto sorprende ver a lo omnipotente reducido a nada, verlo a Él, la palabra que sabe todo, enseñarnos en silencio desde la cátedra de la cruz, ver al Rey de Reyes que tiene por trono un patíbulo, ver al Dios del universo despojado de todo, verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la bondad en persona, que es insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación, Señor? ¿Por qué dejaste que te hicieran todo esto? Y esta pregunta nos asombra. Lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal, para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte, para recuperarnos, para salvarnos.
Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores estados de ánimo, el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e incluso el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas y así las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas. Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana sin asombro es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la alegría de haber encontrado a Jesús si no nos dejamos sorprender cada día por su amor admirable que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? Si la fe pierde su capacidad de sorprenderse, se queda sorda, ya no siente la maravilla de la gracia, ya no experimenta el gusto del pan de vida y de la palabra, ya no percibe la belleza de los hermanos y el don de la creación. Y en otra vida no queda más que refugiarse a los clericalismos, a los regalismos y todas estas cosas que Jesús condena en el capítulo 23 de San Mateo. En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco de Asís, mirando al crucificado, se asombraba de que sus frailes no llorasen. Y nosotros, ¿somos capaces todavía de dejarnos conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante Él? Tal vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez porque permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la confianza en todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás de todos estos, tal vez, está el hecho de que no nos hemos abierto al don del Espíritu, que es aquel que nos da la gracia del estupor. Volvamos a comenzar desde el asombro. Miremos al crucificado y digámosle: Señor, ¿cuánto me amas? Qué valioso soy para ti. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir. Porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Esta es la gran belleza de la vida, descubrirse amados. Y la grandeza de la vida es propio nella Y la grandeza de la vida es justamente la belleza del amor. En el crucificado vemos a Dios humillado, al omnipotente reducido a un despojo. Y con la gracia del estupor entendemos que acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús.
porque negli ultimi, Él está allí, en los últimos, en los rechazados, coloro che la nostra en aquellos cultura que nuestra farisaica condanna. cultura fariseica nos las condena. Hoy, subito dopo la morte di Gesù, el Evangelio nos muestra justo después de la muerte de Jesús. El Evangelio nos hace ver la imagen más hermosa del estupor. Es la escena del centurión, que al verlo expirar así exclamó, realmente este hombre era hijo de Dios. Se dejó sorprender del amor. ¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo ha visto morir amando. Y esto lo sorprendió. Sufría, estaba agotado, pero seguía amando. Esto es el estupor ante Dios, quien sabe llenar de amor incluso al momento de la muerte. En este amor gratuito y sin precedentes, el centurión, un pagano, encuentra a Dios. Realmente, este hombre era hijo de Dios. Su frase ratifica la pasión. Muchos antes de él en el Evangelio, admirando a Jesús por sus milagros y prodigios, lo habían reconocido como hijo de Dios, pero Cristo mismo los había mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en la admiración mundana, en la idea de un Dios que había que adorar y temer en cuanto potente y terrible. Ahora ya no. Ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este estupor nos invada. Miremos al crucificado y digámosle también nosotros, realmente eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios. Acabamos de tener una gran celebración, una gran solemnidad, Padre. Definitivamente cada espacio, cada palabra era un momento para reflexionar de lo que el Papa Francisco nos acaba de enseñar. Y esta que sea entonces la oportunidad ahora de no solamente tenerlo en la mente, sino poderlo bajar al corazón, allí donde nos encontramos. ¿Cómo le pareció a usted, Padre, las enseñanzas? Es solemne, como todas las celebraciones que vemos desde la Ciudad del Vaticano, con una liturgia perfectamente celebrada. Tuvimos la omisión de la procesión de Ramos, que entendemos por el tema de la pandemia. Ya el Papa lo ha dicho en su mensaje final para terminar la celebración de la Eucaristía. Es una prueba que vive la humanidad. Hace un año fuimos sorprendidos por la pandemia, pero ahora nos sentimos probados y habla del golpe concreto que ha sufrido la economía en el mundo entero. Esto es un discurso que de alguna manera busca conjugar la fe religiosa, que a veces la vemos un poco desencarnada, con la realidad y las angustias cotidianas del pueblo creyente, de manera que su mensaje es muy claro. Dios tiene que sorprendernos hoy en día. No podemos quedarnos simplemente en la admiración como la que puede generar admirar una casa, un carro, admirar cualquier realidad terrestre, sino sorprendernos, de alguna manera fascinarnos, no perder la novedad de Dios. Así es, Padre, no perder entonces en ningún momento esa novedad que Dios nos regala todos los días. Y quiero citar de manera puntual una de las enseñanzas que el Papa Francisco nos hacía, y él nos decía: sin asombro hay monotonía. Si la fe se pierde, la capacidad de sorprendernos se queda muda. Y de hecho entonces lo leíamos en una de las lecturas el día de hoy con el profeta Isaías, donde nos decía que cada mañana, cada día, el Señor le regalaba un oído de discípulo, una lengua de discípulo. ¿Cómo podríamos entonces, Padre, por ejemplo, escuchar hoy la voz de Dios, pedirle a Dios que nos regale esa capacidad de poder escucharlo y de poder sorprendernos con sus obras? Sí, yo creo que hay un mensaje muy claro del Santo Padre, que es no perder la capacidad de asombro frente a Dios.
cuando nos hace este llamado tan claro, Joana y amigos seguidores, es que en el fondo Dios se nos ha vuelto parte del paisaje, se ha perdido la novedad del mensaje, hemos entrado en una ritualidad que a veces no entendemos y de ahí tal vez que mucha gente se haya desconectado, digamos, de la práctica de la celebración eucarística, y es reconocer una vieja frase que oía por los años del seminario: cuando Dios deja de ser novedad en la vida, simplemente no es Dios, porque Dios siempre hace nuevas todas las cosas, recrea al hombre, crea cielos nuevos, tierra nueva, seres humanos nuevos, y no podemos dejar que nuestra fe religiosa cristiana se nos vuelva costumbre, se nos vuelva hábito, se nos vuelva ritualidad vacía. El Papa en el fondo está llamando la atención, el misterio de la cruz, la pasión de Jesús nos tiene que llamar la atención, y decía precisamente en su homilía cómo Francisco de Asís llamaba a sus hermanos a el estupor y al asombro frente a Jesús crucificado, que es el signo por excelencia del amor donado, del amor hasta el extremo, un amor que no falla y que nos sigue acompañando a nosotros. Sí, padre, uno de los puntos precisamente que toca el Papa Francisco es ese, o sea, que miremos nosotros hacia la cruz. Y él entonces también hace aquí unas palabras que dice: por eso las palmas y la cruz están juntas. ¿Qué significa, padre, que las palmas y la cruz estén juntas? Lo vemos aquí en una sencilla recreación. Aquí vemos las imágenes, Jesús en la borrica junto con algunos que lo victorian. Las palmas y los mantos los extendían al paso de Jesús cuando entraba en la ciudad de Jerusalén, y es sobre todo una señal de alabanza, de reconocimiento del mesianismo de Jesús. Pero es irónico pensar lo variable de la condición humana, al mismo tiempo que en Domingo de Ramos celebramos esa entrada triunfal, victoriosa, esa entrada en lo humano exitosa de Jesús, reconocido como un gran rabino, como un hombre distinto de todos los grandes maestros de su época, como unos pocos días después, en Viernes Santo, celebramos el tema de su pasión y su crucifixión, y nos damos cuenta que gloria y cruz, exaltación y dolor son como dos caras de la misma moneda, y como algunas veces hemos señalado, no se puede acceder al Monte Santo de la Transfiguración sin pasar por el Monte Santo de la Crucifixión. Uno, el Tabor, otro, el Gólgota. Hoy el ser humano quiere el triunfo sin el sacrificio. Hoy el ser humano quiere el éxito sin la exigencia. Hoy queremos llegar a esas bodas de oro matrimoniales sin la exigencia de morir a nosotros mismos en esa convivencia conyugal. Por ejemplo, 50 años de vida matrimonial, que lo celebra uno con las parejas, y les digo, más que 50 años, es medio siglo donde ustedes han sabido morir a ustedes mismos, se han comprendido, han tenido paciencia. La gloria de estas bodas de oro matrimoniales están precedidas por la cruz, de saberse negar a sí mismos y haber sabido compartir como pareja y abrirse en el regalo de la vida y de la formación en los hijos. Así es, padre, y precisamente también el Papa decía que Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Y recuerdo precisamente también una de las lecturas en el libro del Éxodo, cuando Él nos dice que Él escucha la aflicción del pueblo y que inclina su oído. Y Él precisamente quiere inclinar el oído al oído de nuestra vida, a nuestra realidad, para precisamente cargar nuestro sufrimiento en esa cruz, y que nosotros entonces podamos, como usted lo dice, padre, cargar con esa cruz, con el matrimonio muchas veces, con el aspecto laboral, con todos esos aspectos que en nuestra vida nos están pesando. ¿Y cómo podemos entonces, padre, con Jesús cargar la cruz? ¿Cómo podemos llevarlo a la realidad? Es bellamente plasmada esta expresión teológica de la homilía de hoy: ascender a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Ese movimiento ascensional y descendente está en toda la dinámica de la relación de Dios con el hombre, y está en toda la dinámica de Dios que se abaja para que el hombre crezca, para que el hombre ascienda. Aquí hay algo que es fundamental y es un principio de la teología, y es que no se redime lo que no se asume.
Jesús asume nuestro sufrimiento para redimir nuestro sufrimiento. No podemos decir que Él es un Dios, hombre, desentendido de los dolores humanos, de las batallas de familia, de las luchas sociales, de las soledades que manejamos, de los abandonos y despojamientos que tenemos. Precisamente Él nos comprende porque Él asumió toda esa realidad y desde Él la puede redimir. Y creo que hay una enseñanza fundamental, Joana, y la planteamos en el previo, antes de la transmisión en directo de la Misa del Santo Padre, y es aprender a asumir el sufrimiento. Creo que es un tema muy importante que tenemos que manejar en este Domingo de Ramos, y es: somos programados, somos preparados para triunfar, para ser exitosos, pero no somos programados en la vida para manejar frustraciones, equivocaciones, dificultades, y hay que sacar el mejor partido de todas estas situaciones, entendiendo, como lo veremos el Viernes Santo, que no hay mayor escuela de crecimiento humano que la escuela del dolor, que en ella nos purificamos, que en ella maduramos. Tú ves una persona que ha sufrido en la vida por una enfermedad, por su lucha económica, laboral, por su relación de familia conflictiva, y es una persona que uno descubre que tiene una mirada madura frente a la vida, frente a alguien que todo lo ha tenido en la vida, no sabe pararse frente a la existencia. De manera que es una invitación a que la pasión de Jesús no nos escandalice, sino que nos veamos reflejados en la pasión de Jesús, nuestra propia pasión, y saquemos el mejor partido y decir: hay momentos de cruz, pero también más allá de la cruz vendrá la resurrección, más allá de la cruz y la muerte vendrá la vida nueva, vendrá el triunfo, vendrá el renacer, recordando el precioso texto: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si morimos al pecado, si morimos al yo, si morimos a la soberbia, si morimos al egoísmo, nacemos a nuevas relaciones más fraternas, más sinceras, más humanas, que creo que es como el gran mensaje que hoy la fe cristiana tiene que dar a un mundo que está herido por las guerras. Mira lo que el Papa comentaba de un atentado en Indonesia, el país de las 17.000 islas, y es decir, la violencia, la injusticia, no es el camino del Señor, no es el camino del reino de Dios, y esto nos tiene que mover a todos a reflexionar la propia vida, no las violencias de una Indonesia en el plano político, las violencias que a veces tenemos con nosotros mismos, las violencias en nuestras relaciones de familia. Padre, y precisamente hay un personaje que el Papa Francisco hoy hizo alusión a él, que era el centurión, donde este hombre precisamente decía al final, después de ese paso por la cruz, que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entonces reconocer a Dios en nuestra vida sin esperar incluso que lleguen momentos de muerte? Hay un tema fundamental en el Evangelio de Marcos, que es el que abordamos en este ciclo litúrgico B, y leímos el de la pasión según San Marcos, y es el llamado secreto mesiánico. Jesús va revelando paulatinamente cómo todo su ser, todo su misterio es capaz de renovar la humanidad, de hacer nuevas relaciones, nuevas vidas, nuevas maneras de mirar la existencia, nuevos valores en la escala axiológica que manejamos los seres humanos. Y es paradójico que mientras Él ha venido a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pagano, es un soldado romano, el que dice al final, casi como corolario, no solamente de la pasión, sino como conclusión del Evangelio de Marcos: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que es capaz de renovar la vida y el mundo. Es claramente una confesión de fe que en Marcos tiene un acento especial, porque quiere llamar la atención de que mientras a veces los más cercanos dentro del mundo religioso, en el judaísmo hace 2000 años, hoy en el cristianismo, a veces nos refugiamos en cierta ritualidad religiosa, en cierta exterioridad piadosa, a veces no somos capaces de reconocer a Jesús como el renovador de nuestra vida.
y fue uno desde afuera, no del círculo más cercano, un hombre desde la cultura más secular, quien nos lleva precisamente a descubrir, Él nos muestra este Salvador. Este tiene el poder para liberarnos de todas esas esclavitudes interiores que hay en nuestra vida. Él tiene poder de elevar el horizonte existencial, de mirar nuevos rumbos en la vida. Porque a veces la vida, Joana y amigos seguidores en redes, se nos vuelve trabajar, se nos vuelve producir y se nos vuelve tener unos bienes, unas vacaciones de fin de año, criar los hijos dándoles la tableta o el celular de moda, y ahí se agotó el sentido de la vida, ahí termina nuestro proyecto existencial. Y Jesús quiere elevar ese proyecto y decir, la vida está hecha para cosas más grandes. Más allá del tener está el amar, más allá del goce de los sentidos, el goce hormonal está el gozo espiritual, más allá del aparentar está el ser. Entonces nos propone valores más altos que creo que en el mundo de hoy, en una sociedad tan cambiante, tan del relativismo, tan de la apariencia, nos tiene que confrontar la vida y pellizcarnos y decir, tú que estás en tu casa, en este domingo de Ramos, cómodamente en tu cama, viendo esta transmisión, decir, mi vida tiene que ser distinta. La pasión del Señor no es la única pasión, es paradigmática de todas las pasiones que vivimos los seres humanos, pero que lejos de apabullarnos, nos tienen que elevar y sacudirnos para vivir la vida de otra manera. Padre, usted lo decía ahorita entonces, y precisamente el Papa Francisco también lo mencionaba, y era que más allá del tener, nuestra vida debía ser dejarnos amar por el Señor, dejarnos amar, sentirnos amados por Él. Y el Papa también nos da una clave muy importante, y es el don del Espíritu. Por medio del don del Espíritu es que nosotros somos capaces de abrirnos a un obrar nuevo completamente del Señor, de que la vida no sea monótona. Pero entonces, ¿cómo dejamos obrar al Espíritu en nosotros, Padre? Has tocado un tema clave, Joana, y es que la fe no se puede entender desde la pura racionalidad. La fe no se puede entender como el mundo mira su vida laboral, su vida económica, su vida social, su vida de entretenimiento. La fe religiosa toca una dimensión que está por allá como dormida, somnolienta, como desconectada del yo profundo de cada persona, y es la vida del Espíritu. Es la acción del Espíritu de Dios la que suscita la fe y la que permite asombrarnos, maravillarnos, declararnos más allá de la admiración de que dice Francisco puede ser un poco de la mundanidad. Admiramos una playa, admiramos un edificio, admiramos un carro. Dice Dios es sobre todo causa de estupor, es la expresión que utiliza, de un asombro profundo que nos dice, nos mete una narrativa distinta en la vida, una forma distinta de ver la existencia, y creo que esto es muy importante, y esa acción sobre todo del Espíritu. Creo que es una invitación, Joana, y amigos, que ya vamos cerrando la reflexión y la transmisión con ustedes. Estamos aquí desde temprano, 6:30 de la mañana. El jueves también estaremos a las 6:30 de la mañana, Jueves Santo. Los invitamos a que nos dejemos sorprender, nos dejemos maravillar por Dios, que Dios no sea más paisaje, no sea más ritualidad o hábito en nuestra vida, sino que Él nos maraville con la obra que puede hacer en nosotros. Como dice bellamente el Evangelio de San Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que somos testigos, les hablamos, les anunciamos. Eso tenemos que ser, no repetidores de la narrativa que otros nos han contado. No es un discurso que llega a la racionalidad, sino que baja 30 centímetros al corazón y nos lleva a descubrir que la vida con Dios es una vida sobre todo con plenitud, y que la vida sin Dios, por más que tengamos abundancia de seguridades y de bienestar humano y material, es una vida que pierde fuego, que pierde sentido, y las relaciones se van enfriando,
las relaciones humanas se vuelven enfermas. Bueno, Padre, de manera especial, como usted lo decía, saludamos a todas las personas que en este momento nos han estado acompañando a lo largo de esta transmisión, desde las 6:30 de la mañana con nosotros y después previamente con el Papa. En este momento saludamos de manera especial entonces a quienes nos han dejado su mensaje, a quienes nos han entonces acompañado con sus comentarios. Queremos entonces renovarles la invitación para que nos veamos el próximo jueves a las 6:30 de la mañana para conmemorar entonces y seguir viviendo esta Semana Santa, esta Semana Mayor, para que no sea entonces simplemente una Semana Santa más, sino la oportunidad de poder entonces llevarlo al corazón y vivirlo de manera personal y trascenderlo a nuestras familias. Y como el Padre nos lo decía hace un momento, es nuestra responsabilidad no solamente ser repetidores, sino ser protagonistas y ser testigos del amor de Dios. Padre, un placer haber estado aquí en este espacio con usted. Dios los bendiga a todos en sus casas. Dios te pague, Joana, igualmente para ustedes. Y las dos grandes celebraciones de Jueves Santo, la misa crismal, donde se bendice el aceite santo del bautismo, de la confirmación de los enfermos, y luego la gran Eucaristía en la Cena del Señor, que por temas de pandemia, lo ha anunciado ya el Vaticano, no tendrá la parte ritual del lavatorio de los pies por el tema del contacto físico, pero que ni mucho menos por eso pierde su relevancia y su significado. Y vamos a esperar qué nos dice el Papa y el Cardenal, que lo van a acompañar en Jueves Santo, tanto a los sacerdotes del mundo entero como en la misa, en la Cena del Señor, donde se nos invita al amor fraterno desde el servicio humilde, que significa el signo de lavar los pies. Pues a ustedes muchas gracias por su audiencia. Nos encontramos estos días en redes sociales. Tenemos unos especiales lunes, martes y miércoles santo y en directo desde el Vaticano con el Papa Francisco desde el próximo jueves 6:30 de la mañana para la misa crismal. Dios los bendiga. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.